Bien, amados hermanos, oficialmente vamos a empezar. Dios les bendiga. Gracias por venir. Me imagino que estamos todos cansados. ¿Soso? Ok. Vamos a seguir en el Salmo 23. Con el favor de Dios, hoy espero tocar el versículo 3 y el 4. Sí, ese río de Alfredo. Sí. El 4 es el de Alfredo. El 2.5 y hasta ahí quedaste. ¿Me pueden leer el versículo 3 y 4, por favor? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Vamos a orar. Hoy como la clase es en español, pues entonces voy a orar yo, que siempre se la aviento a ustedes en inglés. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tus misericordias y por tu amor, Señor. Porque todo lo que haces es bueno. Las cosas que entendemos y las que no, Señor, aquellas que comprendemos y van más allá de nuestra comprensión. En esta hora, después de este día de trabajo, te pedimos que tu Espíritu tome el control de la clase, que nos ayudes a tener una clase productiva, que glorifique tu nombre, que tu Espíritu Santo nos ministre y que Cristo sea glorificado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, verso 3, confortará mi alma. Entonces hay dos palabras en esa primera mitad del verso. Tenemos confortar y tenemos alma. Antes de entrar a confortar, vamos a, de manera superficial, ¿qué es el alma? Vamos a empezar por ahí. Dale. Mientras más las pienso, más sale. No, pues dale, tú te empiezas y por ahí seguimos. Pues creo que tenemos que, cuando yo me siento a estudiarla, si esto fuera una predicación fuera distinto, lo trabajaré de una forma distinta, pero como es un estudio bíblico, terminar no es lo que me interesa. Y lo cierto es que mientras más estudio la Biblia, más estudio la palabra, más me doy cuenta de que realmente lo que estoy leyendo no significa lo que yo pienso que significa. Hasta que entonces me siento y empiezo palabra por palabra a ver qué está diciendo el verso y a los últimos 2-3 años he venido redefiniendo muchas cosas que yo pensé que sabía. Alma es una de ellas. O sea, se dice tantas cosas del alma. Vamos a simplificarla extremadamente, de ahí pues tú abundas si quieres abundar. Vamos a decir que el alma es el asiento de nuestras emociones, es la parte de nosotros con la que pensamos, es la parte que desea, es la parte que siente. De hecho, bíblicamente Dios hablando dice que es el alma quien peca. El alma que pecare, esa morirá. ¿Quieres decir algo? No, pues la Biblia en varias partes habla sobre el alma, la mente, el corazón. Nos separa en varias partes, ¿no? Pero el alma siempre se me ha hecho a mí la esencia de lo que somos. Lo que somos. Casi como algo separado, pero una totalidad a la misma vez. Okay. A mí siempre se me afigura que la alma es lo único que va a sobrevivir en De hecho, el cielo. El alma es eterna. Es lo único que es eterno, ¿no? Entonces es nuestro ser, es como quién soy yo, quién define a Marlo, que es, es la ese, esencia. ajá. La esencia. ¿Y tú, mamá? ¿Todo bien? Bien, gracias. ¿Sí? Okay. Entonces ya básicamente la razón por la que estoy entrando es que él dice conforta mi alma, así que creo que
entender un poco de lo que es el alma es importante, porque sea lo que sea el alma es lo que está siendo confortado. Creo que es en Proverbios nos dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, el cuerpo sabemos que regresa al polvo y lo que queda es el alma es eterna, por eso es que nosotros somos eternos. El alma no muere, por eso la condenación es eterna. En el día final, cuando Dios establezca el juicio, esa condenación es eterna. Unos van para vida eterna, ¿sabes? Y otros van para condenación eterna. Cuando Dios la hizo, la diseñó para eso. Uh-huh. Bien, entonces, ¿qué es confortar? Es la consolación, el cuidar de todas las necesidades. Más que las necesidades, no tanto lo que uno quiere, pero lo que uno necesita, pero realmente necesita. Uh-huh. Es proveer descanso, sanidad, cualquier tipo de... Sí, cualquier cosa, cualquier necesidad que uno tiene. Básicamente suplirla pero con no tanto la condición, pero con la suposición de que todo eso trae paz. No necesariamente es satisfacción, uh-huh. Trae paz y descanso. Cuando me senté y busqué la definición, lo que dijiste es que hay en las primeras dos categorías de lo que es la palabra, que es fortalecer, es animar, aliviar el sufrimiento de alguien, especialmente en momentos de dificultad o tristeza. La palabra en sí misma implica no solo una simpatía superficial, habla de una empatía profunda y una acción para restaurar o reanimar el alma. Sabemos que, no recuerdo si es en hebreo, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se... ¿cuál es la palabra que usa? Compadezca de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todas las cosas. Así que cuando Jesús habla del Espíritu Santo, una de las palabras que sale a relucir con el Espíritu Santo es el que conforta. Uh-huh. Así que, ¿qué nos está queriendo decir David con el texto? Confortará mi alma. Pues cae en la definición. Va a dar alivio, fortaleza, consuelo a sufrimiento, todo a lo que es mi esencia. No necesariamente a mi cuerpo. No necesariamente el cuerpo. Él está hablando del alma. Uh-huh. Y hay una razón para eso. Nosotros podemos estar enfermos físicamente, pero no necesariamente permitir que esa enfermedad nos jale para abajo en el alma. El alma tiene la capacidad de cambiar el estado de ánimo. Vemos al salmista decir: ¿por qué te abates y te afliges, oh alma mía, dentro de mí? Confía en Él. Y en otra parte, hablando de lo mismo, dice: recordaré cuando fui a la casa de Dios y le adoré. Y lo que está tratando es de confortar su alma. En este caso está diciendo que Dios va a confortar con su alma, pero cuando leemos la definición, esto está implicando que David sabía que venían momentos de dificultad en la vida, sabía que venían momentos de sufrimiento. Nos lleva sin lugar a dudas al tema del sufrimiento en la vida del creyente. Y estoy considerando, cuando terminemos esta serie, regresar a la de Job que empezamos y nunca finalizamos. Uh-huh. Y hablar del sufrimiento y el quebrantamiento en la vida del creyente, porque aquí tenemos a David hablando de eso. O sea, si Él va a confortar mi alma, significa que aunque hoy yo estoy bien, debe de ser mi expectativa de que en algún momento el quebrantamiento va a venir a mi vida.
de que en algún momento el sufrimiento va a llegar. Y tenemos que recordar que si regresamos desde el verso 1 y somos ovejas de su prado, Él nos está dirigiendo, y si Él es el buen pastor, significa que aún esos procesos de quebrantamiento, aún esos procesos de sufrimiento son buenos para nosotros de alguna forma, manera o razón, y Dios los va a usar para glorificar su nombre. Dale. I just don't think, and I'm sorry, I have to say it in English Go in for order it. to understand myself. I feel like, yes, there are moments of testing, right? There are moments, and it's proven throughout the Bible. Mhm. But I don't know that it has to always happen. Like, because you just said that we have to expect those moments of breaking, those moments of, but I don't believe that there's always going to be. There might be, and we have to be prepared for those, but that doesn't mean that just because I'm not broken or just because there's not a trial that I'm not okay. And I think I get that because I was raised that way, where Okay. if you're not going through a trial, you need to be careful because Satan's not after you because you're not in the right. Escucha la diferencia. Tú acabas de mencionar a Satanás. Yo no mencioné a Satanás en ningún momento. Yo dije si el buen pastor me dirige aún esos momentos. Porque David, en el momento en que está diciendo el Salmo 23, hasta este momento, todo lo que él ha expresado es: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de del pasto. Entonces, ahora en el versículo 3, él está incluyendo. Él está trayendo el sufrimiento porque confortará mi alma. Estos son momentos de sufrimiento. 2, vamos al símbolo del cristianismo. ¿Cuál es el símbolo del cristianismo? Es la cruz. ¿Qué representa la cruz? El sufrimiento de Dios. Jesús dijo, tum, 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 ahí está. ¿Quién interpreta las lenguas del teléfono ahora? Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. ¿Qué? No, tome su cruz cada día y sígame. El proceso del cristiano es morir al yo y vivir como él vivió. O sea, es recibir la vida de él, pero para yo poder recibir la libertad y la vida de él, yo tengo que morir a la mía. Jesús enseña. Para que estamos usando las mismas palabras, pero no significan lo mismo. No sé si me doy a entender. Yo no estoy hablando de la gente que sale de una tribulación y ya está pendiente a la otra. Eso no es a lo que yo me refiero. Creo que tú y yo teníamos una conversación de eso. Sí, es que yo creo lo que ella está tratando de decir es de que hay la expectativa de que en algún momento en la vida Exacto. va a haber sufrimiento. Exacto. Pero hay muchos, como cristianos, que vivimos de la manera en la que si no estoy pasando sufrimiento y tribulación, estoy mal. Lo llevan al otro extremo, donde si la cruz no me está matando a lo diario, es que no soy cristiano. Es que no soy suficientemente cristiana. O es porque... Y no es a lo que yo me refiero, ¿sabes? No es a lo que yo quiero llegar. Pero lo cierto es que tenemos la responsabilidad de, uno, tomar la cruz cada día y seguirle. La cruz en sí misma era un instrumento de muerte. Lo que incluye el sufrimiento en la vida del cristiano, que es un sufrimiento constante, yo no creo que haya un creyente que lo pueda resistir. Uno pasa por un proceso y después necesita: Dios, dame un descanso, ya quiero salir de esto se está haciendo largo. No estoy hablando voy a usar esta palabra, a los masoquistas espirituales, no es a eso a lo que me refiero. Pero una de las cosas, voy a citar a John Lennox, que lo expresa de una forma mejor que yo. Él dice: al final de todo lo dicho y hecho, tenemos que llegar a la conclusión de que nuestro mundo está compuesto de belleza y alambres de púa. Es como él lo resume. No digo que que voy a estar buscando el quebrantamiento, que voy a estar buscando el sufrimiento, que voy a estar con la persecución del diablo. No. Lo que estoy queriendo decir es:
como tú lo resumiste, ¿sabes? Entender que cuando Dios determina, voy a pasar por ese proceso, ese proceso debe de esperarse. Es parte de la vida del creyente. ¿Se expresó mejor? Incluso, si me puedo adelantar un poco, Dale. en la segunda parte del versículo 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Sí. Si somos la oveja y Él es el pastor y Él es el que nos está guiando, entonces ¿qué andamos haciendo en valles de sombra de muerte? No nos fuimos ahí, quizá nos metimos ahí por distraídos, pero si Él es el pastor y Él es el que nos está guiando, quiere decir que va a haber momentos donde nos va a guiar por valles de sombra de muerte. So in Matthew 28, or Matthew 11:28, it says, "Come to me, all who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest." He says, "My yoke is easy to bear, and the burden I give you is light." Y yo estoy de acuerdo. So it's, yes, he tells us to take up the cross, but he also tells us that he's going to give it to us, and he's going to make it light for us to carry. Él no está hablando de la cruz, está hablando de su yugo. No es lo mismo. Ok, esta es mi pregunta, Malu. Pues yo entiendo tu punto, pero esta es la pregunta que quiero hacer. ¿Qué es lo que nos mete en problema? Nosotros. ¿Qué es lo que nos mantiene atados? Nosotros. ¿A qué es lo que le gusta el pecado? A mí. Entonces, ¿qué es el problema? Yo. Entonces, ¿cuál es la solución al problema? Negarnos a Morir a mí mismo. ¿Sabes? Yo no estoy hablando, yo entiendo, una vez me lo explicó él más o menos, entiendo donde tú vienes de un concepto donde tomaron este concepto de la muerte en el creyente y lo corrompieron al punto. Yo no estoy hablando de ese concepto corrompido, estoy hablando en el ámbito bíblico donde realmente ese es el proceso del cristiano. Día a día, poco a poco, Dios va orquestando situaciones en mi vida que me van a llevar a morir a mí para yo poder ser libre y parecerme más a Él. Como a Él le plazca, en el tiempo que Él entienda, me sigues a dónde voy. ¿Sabes? No, pues, yo recuerdo cuando estaba en la iglesia pentecostal haber escuchado esa enseñanza. Y si uno no andaba atribulado, se atribulaba. Sí, es como No, hablábamos. es que No, sí. así nos- No, así era. No, es como Y hablábamos. luego el otro era, ay, es que estás pasando por eso porque pecaste. Sí, Y le dijeron a mi mamá eso cuando le tocó cáncer. Y le digo, ¿quién te crees tú? I mean, Hope. it's like... Hop. Eso, no, sí te entiendo. It's a very... No, sí te entiendo. Pero y entiendo, pero sin embargo, no podemos cerrarnos a la realidad bíblica del tópico, porque lo cierto es que si yo no entro en este proceso de morir a mí mismo, tengo problemas porque estoy resistiendo al Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo en mi vida es formar a Cristo. Para formar a Cristo es triste y lamentable. ¿Sabes cuál es la herramienta que Dios usa? El sufrimiento, el quebrantamiento. Que la enseñanza ha sido corrompida, estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Pero no es de lo que estoy hablando. Alfredo y yo en la clase la vez pasada nos fuimos a la cocina y estábamos hablando de donde no te bajan, de miserable pecador, y cuando la Biblia dice que eres santo, que eres hijo de Dios, que tienes una identidad, que eres criatura nueva, y son todos los extremos a donde un lado se va, y entonces nosotros nos inclinamos al otro extremo, que tampoco es bueno. Tenemos que mantenernos en el creo que de ambos lados del camino hay peligro si no salimos. No sé si me entiendes. Bien, entonces tardamos más en la primera mitad de lo que yo pensaba. Te dije que medio versículo no creíste. Pues, pero vamos mejor que en la clase anterior. La clase anterior en 1 hora vimos medio versículo. Me guiarás por senda de justicia. Bien, aquí va el punto que estaba haciendo Alfredo. ¿Quién está guiando? El pastor. El pastor está guiando. Y creo que esto es importante, porque a veces
Y esto yo lo vi mucho en la iglesia cuando estaba en el otro lado de la iglesia, cuando seguir mencionando denominación. De que por alguna razón, cuando la persona entraba en pecado, como decían entre comillas, cayó de la gracia, por alguna razón limitaban a la guianza de Dios en la vida de esta persona. Yo pienso, podemos entrar en el debate, si yo entiendo lo que la Biblia me dice de Dios es cierto. Dios es todopoderoso. Amen. Amén. Dios es omnisciente. Amén. Amen. Dios es soberano. Amen. Amén. Si esas cosas son ciertas, Dios nunca ha dejado de estar en el control. Jamás. Jamás. Y aún cuando Él me deje tomar mis decisiones, Él está en control del camino por el que yo voy. Aún cuando yo me aparté por mi camino, Dios, si yo soy un hijo de Dios, y volvemos a la conversación de la vez pasada del hijo pródigo, si yo soy un hijo de Dios, Él va a orquestar los eventos para que yo recobre mis sentidos y traerme de vuelta a casa. En la historia del hijo pródigo no hay ni un solo momento donde se dice que el hijo pródigo dejó de ser hijo. De hecho, cuando él piensa de sí mismo, ¿qué es lo que dice? La casa de mi padre. La casa de mi padre. O sea, es Dios, pues, sí, vamos a tomar esa parábola de ejemplo para seguir en esto de que Él es el que guía. ¿De quién es la idea de irse de la casa? De él. El hijo. ¿Cierto? ¿Quién tenía el poder para detener esa decisión? El Padre. Sin embargo, no es lo que vemos. El padre pudo decir, pues si te quieres ir, vete sin un centavo o no te vas, pero no es lo que el padre hace. ¿Qué hace el padre? Yo te voy a dar vamos a hacerlo, vamos a dejarte que tú corras la tuya. A ver dónde esto termina. Y que entonces, ¿qué nos enseña eso? O sea, Dios estuvo al control en todo momento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el hijo recuperó sus sentidos, hasta que los golpes, el sufrimiento, ¿estás viendo dónde te quería llevar? Los golpes y el sufrimiento hicieron que él recobrara sus sentidos y dijo, no, ¿para qué yo estoy haciendo? Si en la casa de mi padre hasta los jornaleros viven mejor de lo que yo estoy viviendo. Yo no pienso, y esto es solo cierto en los hijos de Dios, yo no pienso que Dios no esté guiando a uno de sus hijos, independientemente de los caminos que sus hijos decidan tomar. Yo creo y estoy convencido de que Dios constantemente los va a guiar de vuelta a la senda de justicia para la gloria de su nombre. Esa es mi convicción. Y de hecho ahora pues, dale. Well, I think about it as a parent, right? So, if Samuel, I mean, obviously he's not making the best choices right now. And as a parent, I kind of have to let him figure it out on his own. And he's going to fall flat on his face. That doesn't mean I want him to go down that path. That doesn't mean that that's the path I've chosen for him. He's got to make those decisions. And he's going down a path that is not the right path for him. It's not the path that I have chosen, or, and then obviously I'm thinking earthly because, right, I'm bringing down parenting. But so, and I feel like God's the same, right? He's our Father. And sometimes He knows that the only way we're going to learn is by going down that path that He doesn't want us going down. And yes, He's in control because He's God, but He lets us do the stupid things. I don't deny that part. I didn't deny but that part. But it's not necessarily the path that He's chosen for us.
And it's not necessarily all things work together for good of those who love Christ Jesus, right? All things, even the stupid things that we do that we're not supposed to be doing. But that doesn't mean that we couldn't have gotten to that point without going through that stupid thing. That's our human nature. That's him giving us that free will. Like he's saying, look, this is where I want you, right? You can go this straight line, or you can go all the way around. There is no straight line with us. But see, But okay, so he there's says the road is narrow, Okay. right? And he chooses. Find me a biblical example of that thinking. of what thinking? Because cuando tú vas a la Biblia, vamos a empezar desde el principio. Vamos a hacer el skip. Vamos a Éxodo. Dios saca al pueblo, ¿cierto? Había una línea recta. Right. Pero ¿qué dijo Dios? En vez de llevarlo por la línea recta, dijo, los voy a llevar por este camino para que no pasen por aquí y no vean esto. Ese es Dios haciendo un camino más largo porque el pueblo no estaba listo. Esa es una. Dos, que aquí es donde viene el otro punto. La misma necedad del pueblo extendió su tiempo en un lugar que debió ser pasajero. Ahí yo estoy de acuerdo contigo. El punto que yo estoy haciendo es este. Independientemente de mis malas decisiones, independientemente de todas las estupideces que yo he cometido, y yo sí he cometido estupideces, Dios va a cumplir su propósito en mí. Agreed. Y Él me va a guiar a las sendas de justicia. Ese es el punto que yo estoy haciendo. Si era, voy a poner entre comillas, si era su voluntad perfecta para mi vida, no. Si caminé en su voluntad permisiva, definitivamente. Well, yeah. Yo fui un drogadicto por 13 años. Yo no creo que haya sido la voluntad perfecta de Dios Right. de que yo fuera un drogadicto, de que yo me prostituyera, de que yo hiciera todas las cosas que hice. Sin embargo, Dios siguió con cuerdas de amor, orquestando todo y trayéndome a su punto. Tienes que entender esto. Yo soy un caso que yo no me convierto en una iglesia. Yo me convierto en un hospitalillo con una pipa de crack en la mano. I don't understand that. You don't understand that? You didn't convert in a church. I didn't convert a church. I was smoking crack. Oh, okay. So you need to understand my point. De dónde yo estoy parado. Y cuando tú miras la escritura, esa es la historia de la escritura. Habla de un Dios amoroso orquestando el camino para traer a sus hijos a donde Él los quiere. Y, Ahora estás diciendo que puedes ir from point A to point B in a straight line, right? Well, I mean, it was a figurative No, speech, I- but I- yeah. Pero ayer estábamos hablando de la disciplina. Right. Yo no tengo disciplina No. porque a mí no me la enseñaron de niña. Crecí mi niñez y mi adolescencia sin disciplina. Right. Por ahora no tengo disciplina. A ti te disciplinaron. Y como eres quiera, no la tengo. O sea, tus papás te enseñaron a disciplina para que tú fueras disciplinada en tu cuando fueras mayor. Pero aún así no lo eres. O sea, tú te fuiste y ahora estás batallando con eso. Yeah. No sé si ves por dónde voy de... No, es que ella está mostrando la forma de con Sam. Right. De que tú no quieres que tome Right. malas decisiones. Tus papás hicieron lo correcto en enseñarte la disciplina. Cómo lo hicieron, no sé. Pero a ti te la enseñaron. Y aún así no eres disciplinada. ok. Pero, bueno, Dale. yo creo que hay ciertas lecciones que no importa quién o cómo te las digan, nomás las vas a aprender Haciendo. a golpes.
Es todo. Yeah. Y no te voy a decir incluso se puede decir que son diferentes para diferentes personas, pero hay ciertas, y no se me puede ocurrir una exactamente, donde vas a tener que hacer el error para entenderlo. Oh, I know, Pero- I did them. Ahora, pero de eso estamos hablando ahorita también, de cosas, de la lección que vas a aprender siendo que tú tomaste el mal camino. Tienes que tomar el mal camino para aprender la totalidad de las consecuencias de tus acciones. Y no puedes llegar del A al B sin darle la vuelta a todo el abecedario antes. I guess. Ahora, el chiste es que en esta escritura no está hablando tanto del cometiste un error y el error es el que te va a corregir y las consecuencias del error ese dolor es el que te va a traer de nuevo a Dios. La escritura el Salmo 23 está hablando que desde un principio Dios. no te fuiste a ningún lado, anduviste por las sendas de justicia, no te separaste de las sendas de justicia y aún así vas a necesitar que conforte tu alma y vas a pasar por valles de sombra de muerte. Y no es necesariamente porque estás haciendo algo mal, es nomás porque te va a suceder la vida. But the thing is he says, even though I walk, he's not even talking about I'm walking through. He's saying even though. So it's not even like, he's saying, even if that were to happen, it's kind of like what we were talking Okay, when, but what he's talking about isn't about you making a mistake. There's going to be darkness in your life just because life happens. right. You are going to walk through a valley of the shadow of death the day you lose one of your parents. Right. We both have. We know what it feels like. Did we do something wrong? No. Did our parents do something wrong? No. Nobody did anything wrong. Right. Life Life just happens. happened. And that's where you find yourself walking through a valley, in this case, a literal shadow of death, because death has cast a shadow on your life, which is irrevocable. But even in that moment, He will be with you, He will comfort your soul, and He will guide you. Okay. And that's kind of what the scripture is getting to. It's not so much I messed up, and now He's guiding me back to His paths, or although the next one is exactly what it starts, it even throws that in. But this part of the scripture is just talking about, listen, you're going to come for me because suffering is going to come, whether it's because of something I do or whether because just life happens. Suffering is going to come, and when it does, I know you'll be with me. I know you will come for me. I know you'll guide me through the path I need to go down. Even if the path looks dangerous and dark and as horrible as I can imagine. And it might be my translating in my head. No, creo que vamos a leer la información que yo busqué y quizá vamos a explicar. Pues empecé con el me guiará, pero no hemos discutido qué es la senda de justicia. Y Alfredo está en lo correcto. El contexto bíblico de las sendas de justicia se refiere a un camino de vida que está alineado con la voluntad de Dios. Yo entré en la conversación contigo por la parte de mi guiar, pero la interpretación correcta del texto es justamente la que Alfredo te estaba dando. El contexto bíblico de las sendas de justicia se refiere a un camino de vida que está alineado con la voluntad de Dios, que se caracteriza por la rectitud, la verdad y la obediencia a sus mandamientos, que era justamente lo que Alfredo estaba explicando. No necesariamente tienes que hacer algo. Entonces, por ahí es que Dios te va a guiar. Ese es el camino en el que Dios te va a guiar. Nota lo que él dice: me guiará por sendas de justicia. David no tiene la capacidad, y nosotros conocemos a David, de hacer esto por sí mismo. ¿Quién lo está haciendo? Dios lo está haciendo. O sea, vamos a dejar eso. David lo que hace es, el pastor va adelante. ¿Y dónde va la oveja? La oveja va siguiendo al pastor, pero el pastor va adelante abriendo el camino, el pastor va adelante enfrentando los... ¿Me entienden dónde quiero ir? ¿Por qué eso es importante que lo entendamos? Y ahora vamos a la parte... Alfredo vuelve a estar en lo correcto. El texto enfatiza esto porque las ovejas pueden desviarse fácilmente del camino correcto. Pero el buen pastor siempre busca y guía a las ovejas perdidas de regreso al camino. ¿Por qué todo esto pasa? Por amor
de su nombre. ¿Es beneficiable para mí que Dios me guíe? Definitivamente sí. ¿Es beneficiable para mí que cuando yo me descarríe, que me voy a descarriar, el pastor salga a buscarme? Sí, es beneficiable para mí. Pero ¿por qué todo esto acontece? Por amor a su nombre. Una de las cosas que a veces no entendemos es que Dios tiene invertido su nombre en nuestra santificación. Dios tiene invertida su palabra en nuestra salvación. Dios tiene invertida su palabra y su nombre en las promesas que nos has hecho a nosotros en Cristo Jesús. ¿Me doy a entender ahora un poco más claro? Porque si no entendemos esta parte, pues íbamos de camino a Kansas en el hoyo. Pero es aquí a donde quiero llegar. Este es el punto que tenemos que llegar. He fixed it for you. Say thank you. Ok. Y sí me gusta mucho esa distinción que se hace ahí, porque muchas veces este es uno de esos capítulos que casi todos los cristianos se saben y te lo pueden dar así. El problema es que siempre cuando lo damos es me guiará por senderos de justicia por amor a su nombre. Y no es a su nombre, no es un amor que nosotros le tenemos a su nombre, no. Es el amor que él tiene de su nombre. Exacto. De su nombre. Esto tiene que ver es la distinción. Es grande. Esto tiene que ver con él, nunca ha tenido que ver con nosotros. Nosotros caímos en la redada, pero esto siempre ha tenido que ver con Dios desde el principio. Cuando tú vas a Génesis, ¿dónde empezó la rebelión? En el cielo. No pudo con Dios. ¿Qué hizo? No, pues vamos a darle a lo que él ama. Y entonces, ¿qué dijo Dios? Pues, ok, yo le entro, para parafrasear, pero siempre ha tenido que ver con él. Nosotros nos beneficiamos de eso, pero esto tiene, ok, la Biblia no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Cristo. No sé si me sigues a dónde voy, que es otra costumbre que nosotros tenemos. O sea, tenemos la tendencia de meternos nosotros en las... Esa no es la idea. La idea es sacar a Cristo de ahí y meterlo en nuestras vidas. ¿Me doy a entender? Todo lo que está sucediendo en la vida de los creyentes tiene que ver por amor a su nombre. ¿Por qué no vamos a pasar hambre? Por amor a su nombre. ¿Por qué Él va a dar provisión? Por amor a su nombre. ¿Por qué nos va a confortar? Por amor a su nombre. ¿Por qué nos redimió? Por amor a su nombre. Eso es importante, porque cuando entendemos eso, descansamos de muchas cosas. De verdad, yo he entrado en un descanso. Ya si me llega la prueba, si no me llega la prueba, ya no me ando persiguiendo. No me ando persiguiendo. Pequé, no pequé. Hice algo malo, hice algo bueno. No, ya no. Lo que sea, Él se va a glorificar en esto. Sí, no, ya. Ahora vamos al texto número 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Bien, pero ¿alguien sabe exactamente a qué los pastores se referían cuando hablan del valle de sombra y de muerte? Acuérdense que David en sí mismo era pastor. Y él está usando aquí un idioma de pastores. Esto es un idioma pastoral. Y muchas veces nosotros entendemos el valle de sombra y de muerte como una cosa, y cuando me senté a buscar información, encontré que era otra. Ok, a ver, esta sí no lo he oído. No es el lugar donde pasa el pastor con las ovejas, donde no hay agua, no hay comida, están los predadores cerca. Es algo así. Es algo así. Vamos primero a leerte la definición y después te voy a decir la otra parte de la información que encontré. Dice: los valles, especialmente en regiones montañosas, podían ser lugares de peligro para las ovejas, ya que eran propensos a ataques de animales salvajes, tener poco alimento y agua o ser difíciles de transitar. En estos lugares el peligro de morir era constante, ya sea por los animales, los ataques de los animales, las enfermedades o la exposición a las condiciones climáticas. Y cuando seguí leyendo cómo terminan en esta posición fue lo que encontré interesante. Recuerda que el pastor lleva ¿a dónde a las ovejas? A los pastos verdes y a las aguas. Cuando la provisión en ese lugar se acababa, ¿qué tenía que hacer el pastor? Pasar por ahí para allá. Tenía que mover las ovejas. En ese proceso de transición,
lo que estaba leyendo fue lo que encontré sumamente interesante. Dice que de alguna manera los depredadores instintivamente sabían más o menos por dónde tenía que pasar el rebaño para llegar al próximo lugar. O sea, ¿dónde estamos? Estamos en un lugar de ¿qué? De transición. El pastor está moviendo al rebaño de estos pastos que ya se acabaron a los próximos pastos. Y ahora tiene que pasar por este lugar al que llaman Valle de Sombra de Muerte, que fuera porque era estrecho, fuera porque era empinado, fuera por las razones que sea, era difícil de navegar. Como si eso fuera poco, se encontraba ¿con qué? Con los depredadores que ya estaban esperando para tratar de arrebatar las ovejas. Estás viendo el escenario que nos está presentando David. O sea, por ejemplo, mencionaste la circunstancia difícil de perder a un familiar. Yo entiendo que el asalto de las emociones que vienen tras el evento podría catalogarse en eso. Pero más bien, si lo vemos de otra manera, lo que por lo menos yo logro entender del texto es ese momento donde Dios nos quiere mover de este lugar en el que nos encontramos, sea espiritualmente, sea emocionalmente, sea mentalmente, y comenzamos a hacer la transición a ese otro lugar al que Dios nos quiere llegar. Inevitablemente vamos a pasar por un valle de muerte. ¿Me doy a entender? Uh-huh. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Se me hace interesante porque nunca lo había oído hablar de esa manera, el versículo ese específicamente. No, pues si tú te pones no, porque me puse a pensar desde un principio. Si tú miras el verso, todo el idioma que estamos leyendo procede de la experiencia de David como pastor. David era pastor de ovejas. Sí, entiendo, pero bueno, Dale. Hace la distinción de que este es un valle de sombra de muerte. Que quiere que bueno, por lo menos lo que me dice a mí es que no todos los valles son de sombra de muerte. Correcto. Y es lo que vemos porque en el valle, como dices tú, encuentras varias cosas, pero típicamente, ya sea como personas, ciudades se construyen en los valles y ahí encuentras animales en los valles porque es donde hay protección de los elementos, es donde vas a encontrar más árboles porque todo el agua baja hacia el valle, es donde vas a encontrar agua, y por encontrar agua va a encontrar comida un animal, ya sea un animal o un depredador, cualquiera de los dos. Incluso una técnica de cacería es donde ya sea puedes seguir a tu presa o te montas directamente en lo más alto de una montaña viendo hacia el valle, y ahí vas a encontrar lo que quieres, ya nomás bajas al valle y lo cazas básicamente. La otra distinción que, bueno, en lo que yo había oído esto es de que en el valle lo que echa sombra son las montañas, y en este caso no son montañas las que están poniendo su sombra sobre el valle, es la sombra de muerte. David está dando una imagen donde se encuentra en un lugar bajo, completamente rodeado de muerte. Y para salir del valle tiene que cruzar por encima de muerte. Porque un valle ya sea termina en una llanura, o si vas a pasar de un lado de la sierra a la otra, tienes que subir por el monte. Entonces, se me hizo muy interesante la manera en la que presentaste. No, pues, o sea, desde el punto de vista de un pastor moviendo un rebaño. Ajá. Pues esta es mi pregunta. ¿No es la imagen que David nos está presentando? Desde el inicio de la historia, ¿quién es el pastor? ¿Quiénes somos nosotros? Las ovejas. Y él es el que nos está guiando, y nos está guiando por un valle, y en el valle, ¿qué es lo que encuentras? Presa. Y tú eres la presa. Exacto. Y entonces, ¿quién es el que protege? El pastor. Pues, ¿no es interesante
de que nos compare a nosotros con las ovejas. Yo no sé si te has dado cuenta, pero las ovejas no tienen mecanismo de defensa. No tienen buen intelecto tampoco. No muy buena combinación. Pues yo te voy a decir la verdad, yo no me considero muy inteligente que digamos, así que Somos muy cabezones. yo caigo en la categoría perfectamente. Sí. Como le decía, hay ciertas lecciones que no aprendes hasta que no las pasas. Ajá. Y yo creo que es difícil conocer el corazón del padre sin ser padre. Porque te puedes relacionar a alguien que tiene hijos, pero no sabes lo que es preocuparte de un hijo. Hasta que no tienes uno. Y no sabes la frustración que te trae un hijo que no hace caso. Hasta que no tienes un hijo que no te hace caso. En Puerto Rico decíamos, hijo fuiste, padre serás. Bien, vamos a pasar al próximo texto. Entonces, ¿qué dice David? No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces David nos dice, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, ya describimos qué está diciendo David, no temeré mal alguno. Uh-huh. ¿Cuál era la razón por la que él no iba a temer? Porque tú estarás conmigo. Y creo que esto nos da una clave importante que muchas veces pasamos por alto cuando estamos en ciertas experiencias en la vida. ¿Por qué David dice que no va a experimentar temor? O que no va a temer ante el mal alguno. Porque Dios estará con él. ¿Cuál era su confianza? Su confianza era que el buen pastor no iba a abandonar a su oveja. Uh-huh. Independientemente de lo que el pastor enfrentara, David confiaba en que Dios no lo iba a dejar a la merced de ningún mal. Ningún depredador, nada. David está diciendo claramente, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y esto me lleva a preguntar entonces, ¿cuándo tememos nosotros? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo tememos nosotros? Creo que nosotros no hemos llegado en muchas áreas de nuestra vida a esta convicción que David tenía. Of course not. Y por eso tememos. Dale. ¿Tememos nosotros? Porque si Él está con nosotros, la única razón que debemos de temer es porque Él no está con nosotros. Y si Él no es el que te deja, ¿quién dejó a quién? El que te dejaste fuiste tú. Entonces tememos, ¿por qué? Porque sabemos, una de dos, o sabemos que nos separamos, o tenemos esa duda que ya sea justificada, o que nos inculcaron que de pecador nunca dejaste de ser, y siempre tenemos esa duda del que estará conmigo, y estará conmigo, y estará conmigo, y de ahí, y como te digo, puede ser porque o te separaste y me separé, estás volteando, todavía está, o quizá es de que nunca te separaste ni él se separó, pero tienes la duda esa y por eso es que temes. Duda. Porque este es el elemento. Vamos a la parte A de lo que estás diciendo. Vamos a poner que yo soy la oveja que se descarría. Cada quien se descarrió por su lado. Eso es lo que dice Isaías. Pero ¿qué hizo el pastor? El pastor salió a buscarla. La Biblia me enseña que el pastor deja las 99 y se va a buscar a esa oveja. Entonces, dudo que el pastor va a venir a mi rescate. Es duda. ¿Sí? La duda es la raíz. Pienso, sea... You don't have the confidence. We don't... I don't know about you, but I don't feel worthy enough for him to come and look for me. I don't think we are, but... I know he does, but he died. Y creo que eso tiene que ver con mucho con lo que Alfredo y yo estábamos hablando en la cocina los otros días. Nos vemos de esa manera por enseñanzas que nos dieron y ahora no encontramos cómo sacudirnos esas enseñanzas de arriba. Uh-huh. Y creo uno de los procesos que yo estoy pasando, yo personalmente estoy pasando por este proceso, llevo ya años en este proceso, es redefiniendo todo lo que yo pensaba saber de Dios, desde identidad hasta lo que es pecado,
hasta quién soy yo. Literalmente yo he tenido que olvidar la gran mayoría de las cosas que me enseñaron para volverlas a aprender, porque estaba esclavizado. Y fue un paso de fe que tuve que tomar porque no es fácil. Voy a ser sincero, no es fácil. ¿Sabes qué? Me vas a dejar al cuero pelado aquí, ¿sabes? Voy a empezar desde cero. Pero ha sido una bendición. Y ahora mismo en donde me encuentro, me están enseñando, de hecho, las bendiciones del cuando Dios te pasa por esos procesos de quebrantamiento, cuando Dios te pasa por esos procesos de dificultad. Y creer que Él es bueno cuando estás en esos zapatos es duro, porque ¿qué te han enseñado? Tú lo dijiste hace un rato atrás, te estás pasando eso, pecaste, y uno no lo quiere admitir, pero eso se le queda a uno en la parte de atrás de la cabeza. Y entonces no es lo que yo veo en la escritura, no es lo que yo veo. Sabemos quién es David, y aún así, David clama y dice: no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. David decía: aun cuando yo pase por el valle, aun cuando yo pase por la sombra, tú vas a estar conmigo. David estaba confiado de que no importaba las circunstancias que él pasara en su vida, Dios no lo dejaba, Dios no lo abandonaba. Because he lived it. Este es el mismo hombre que se revolcó, que mató. Sí, yo sé, pero también lo vivió. Sí, I mean, todo lo que pasó de hecho, con Saul. y si tú miras hacia atrás, tú también lo has vivido. Sí, Dime cuándo Dios te ha abandonado. Dime cuándo Dios te ha dejado. Si tú estás sentada ahí argumentando y peleando conmigo, es porque Dios te ha guardado todo este tiempo. De lo contrario, no estuviéramos aquí. ¿Sabes cómo tú explicas que tú puedas vivir lo que vives cada día, pasar lo que tú atraviesas, hacer las cosas que tú haces, si Dios no está contigo? No se puede. No se puede. Dios no nos abandona, Dios no nos deja. Esa es la realidad bíblica. Ahora, esta es la parte que viene difícil. Aquí es donde hace una de las diferencias entre, si no vamos a... No, y no es lo difícil. Ajá. Eso no es lo difícil, porque si te fijas bien, la manera en la que está escrita Dale. esa oración: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Fíjate bien el símbolo de puntuación que tiene ahí. Punto y coma. Te va a dar el ejemplo de cómo es que él sabe que Dios está con él. Para allá vamos. La vara y el callado. No el amor, no los sentimientos bonitos que me das, no el hecho de que me está yendo muy bien en el trabajo. No, eso no era. La vara y el callado. Y si sabes lo que son, Para allá vamos. por favor. ¿Por qué quieres empezar? ¿Vara o callado? Empieza con el callado. Okay. Le gusta el callado. No, es que el callado es la más bonita. El callado es la más bonita. El Callado es el ven por favor. Ajá. El callado era una herramienta de guía con un extremo curvo que se utilizaba para ayudar a las ovejas a no caerse o para sacarla de situaciones peligrosas. El callado representa la guía amorosa de Dios, su presencia constante y su capacidad de rescatar al creyente de situaciones difíciles. Ese es el callado. O sea, las ovejas eran bien torpes, o sea, son bien torpes, ellas se caen, el peso de la lana las tira, no se pueden levantar, y somos iguales, no hemos cambiado. Y ese es el área amorosa de Dios, donde viene con todo el amor del mundo y nos levanta y dale mi hijo y no descanse. Ahora vamos para el otro lado. Entonces, ¿cómo yo sé que Dios está conmigo? Pues, caigo y me levanto. Me descarrilo y de momento encuentro el camino. ¿Pensamos que esas cosas las hacemos nosotros? No. Es Dios que con su amor viene y nos va jalando con calma y nos vuelve y nos lleva a ¿dónde? A la senda de justicia que Él ha preparado para nosotros. Pero por eso digo que es el más bonito. El por favor ven para acá, porque con la curva se la ponían ya sea en el cuello a la oveja para jalarla, o en la cintura para jalarla por el cuerpo, dependiendo del tamaño del callado, para jalar a la oveja, pero en una manera así de... Que no la lastimara, así. Ven para acá, te me andas desviando, abre los ojos. Es el por favor. Ajá. Es el área nice
de Dios. Pero la vara, en el contexto bíblico, la vara era utilizada por los pastores para, uno, defender las ovejas de los depredadores. ¿Sabes? La vara sirve de defensa, pero también sirve para corregir el comportamiento de las ovejas. La vara simboliza la disciplina de Dios, que puede ser necesaria para corregir el rumbo del creyente y protegerlo de sus malas decisiones. Ahora, una de las cosas que hacían los pastores con la oveja, cuando tenían una oveja que era inquieta, que le gustaba andar saltando, que le gustaba andarse descarrilando, agarraban la oveja, agarraban la vara, agarraban una pata y se la quebraban. Entonces después se la vendaban, la curaban y se la vendaban. Y aunque suena cruel esta disciplina, la realidad es que de esta manera la oveja aprendía, uno, a andar al ritmo de las otras ovejas, dos, a mantenerse en la manada, y de esta manera que no quedara sola donde era merced de un depredador. ¿A qué nos lleva esto? Tenemos que entender que tanto el amor y la misericordia de Dios son expresiones de que Dios está con nosotros, como la disciplina y la corrección de Dios en nuestras vidas. Y creo que voy a traer un personaje bíblico que nos va a enseñar esto. Dios dice: a Jacob amé. Y yo no sé si tú has leído la vida del pobre Jacob, pero la vida de Jacob fue de vara en vara. A Jacob como que Dios se le olvidó el cayado y fue de vara en vara. O sea, cuando tú estudias la vida de Jacob, eso es lo que es un golpe tras el otro. ¿Quieres decir algo? Pues sé que este es tu texto. Bueno, no, a mí me encanta porque está hablando de la vara y el cayado. Uh-huh. Es como sé que estás conmigo, que el cayado, y vente para acá, uh-huh. es el, ay, pues no sé, la duda esa que siempre tenemos, que si valgo la pena, si Dios se preocupa por mí, si Dios se encuentra solamente en el hecho donde vas a empezar a hacer algo mal y sientes ese jaloncito, uh-huh. no lo hagas. Dices, no voy a leer la Biblia, no voy a ayunar, no voy a orar, no voy a hacer algo que debo de hacer, y sientes el jaloncito. O vas a portarte mal y sientes el jaloncito. Ahí está el cayado. Ahí se te está comprobando que ahí mismo Dios está contigo. Esa es la convicción. Pero lo tomamos más de que, no, es mi conciencia que me está remordiendo, es esto y es el otro. Y aunque quizás sea, quizá no, quizá la conciencia sea el cayado que Dios está usando como herramienta. Mira, de ahí nos podemos agarrar y nos podemos pasar todavía otra hora alegando. Pero el hecho es de que tienes ese jalón, uh-huh. tienes esa guianza, la tienes. Uh-huh. Y cuando algo no sale bien, sientes sientes la vara, sientes el haz caso. El tate quieto. El tate quieto, el ven para acá. ¿Ves? Él conoce el tate quieto. Sí, el tate quieto. Entonces, lo que encuentro interesante es cómo David se expresa de estas dos cosas, ¿sabes? David hablaba de que tanto la vara como el cayado, ambas le infundían aliento. Es que igual, y veamos a lo mismo, porque tienes que... Porque si estás sintiendo el jalón del cayado, es prueba de que Dios te ama y está contigo. Y está contigo y te quiere guiar. Sí, y si sientes el golpe de la vara, es porque Dios te está disciplinando, y el Padre disciplina a quien ama. Uh-huh. Quiere decir que Dios te ama y está contigo. O sea, no importa si te está yendo mal, te está yendo bien, o te está quebrando la pata por cabezón, por la que sea, Dios está contigo. Y es interesante porque entonces esto desmantela ciertas enseñanzas de que Dios está contigo, ahora Dios no está contigo. Dios está contigo, ahora Dios no está contigo. ¿No has escuchado esas enseñanzas? Sí. Y esto la desmantela. Esto lo desmantela. Antes de pecar, el jaloncito. Después de pecar, la disciplina. Pero en ninguno de los dos escenarios Dios no ha dejado de estar. Y deja tú.
Antes de pecar, el jaloncito. Después de pecar, la disciplina. Y aún así la ovejita fue y quién sabe dónde se metió y la tuvo que ir a jalar de allá todavía. Entonces ni siquiera importa dónde te dijo, te disciplinó y aún así no hiciste caso. Salió a buscarlo. Aún así fue y te arrastró, te trajo. Ni siquiera te guió, no te convenció, no te dijo si quieres, no. Es estilo Jonás, vas porque vas. Y ya estuvo. Y es importante porque creo que si nosotros entendemos lo que estos versos nos quieren decir en el día de hoy, vamos a comenzar a vivir un poco más confiadamente en cuanto a si Dios nos ama o no nos ama, o si Dios está o no está con nosotros. Que eso era para mí, era uno de los problemas más grandes que yo tenía. Recuerdo que en la otra clase estaba testificándoles pues, que yo fornicaba y pues si ya me voy, vámonos VIP. Vámonos VIP, vámonos hasta abajo, como decíamos en aquel entonces. Y cuando comencé a entender estas cosas, en vez de motivarme a abusar de la gracia, lo que me motivó fue a todo lo contrario, a comenzar a inclinarme más hacia la cercanía de Dios, saber que es incondicional, o sea, es incondicional. Debe darnos esa sensación de seguridad y de paz, aún en medio de nuestras adversidades, aún en medio de nuestros momentos difíciles, aún en todas nuestras circunstancias. Y le hicimos, y cubrimos los 2 versos en el día de hoy. 2 en 1 hora. Con esto, ¿no? Y se dio intensa la clasecita. Con esto terminamos en el día de hoy. Qué bueno que se grabó como comprobante de que se puede hacer.